Bien, muy buenos días queridos estudiantes de quinto grado de secundaria. El día de hoy, jóvenes estudiantes, vamos a estar realizando una actividad más, ¿no? Una asesoría más acerca de lo que va a ser las revoluciones industriales. Así es, también va a tener relación con lo que es la revolución siguiente, también como vamos a ver y conocer más adelante, ¿ok? Entre ellas, por la Revolución Francesa, así es, que vamos a continuar después de conocer una base que va a ser justamente las revoluciones industriales. ¿Ok? Bien, entonces vamos a pasar a conocer en qué consistió esta revolución industrial y luego de ahí a conocer un poco más acerca de cómo se dio en Francia también, ¿no? Primero, las recomendaciones. Antes de continuar con la clase, asegúrate de estar en un espacio calmado, de preferencia donde no haya mucho ruido. Asegúrate también de mantener un volumen moderado del equipo donde estás reproduciendo la videoclase. También evita realizar otras actividades mientras observamos el video y recuerda tomar apuntes de la clase para tu ESC, ¿no? Por último y no menos importante, anota tus preguntas y compártelas en la hora de asesoría. Bien, vamos a entender entonces ya ingresando al tema que la primera revolución industrial se da entre 1750 y 1850, ¿no? Aquí los principales factores que dieron origen a la revolución industrial en Gran Bretaña, que fue donde se, digamos, ocasionó la primera revolución industrial, pues esos principales factores van a ser el desarrollo del y la agricultura, ¿no? Del y la agricultura, porque la productividad aumentó excesivamente y saturó los mercados, ¿no? Esto ocasionó la emigración. ¿La emigración de quiénes? De los campesinos hacia la capital por falta de mano de obra. Así es. Cuando aumentó justamente la productividad, ¿no? Es decir, la demanda. Ahora, la estabilidad política, pues nos dice que hubo un equilibrio entre monarquía, eh, que fue la revolución puritana, y el parlamento, la revolución gloriosa, ¿no? Entre ambos se logró un equilibrio favorable ante sus intereses comerciales, ¿no? Esto iba a permitir que de algún otro modo se lograse lo que quería, pues, proponerse, ¿no? Como una revolución industrial o como un cambio a través de la industria. Algunas características de la revolución industrial es que hubieron bastantes, digamos, avances o invenciones tecnológicas. Estos se mostraron exactamente en tres sectores: en el sector tejidos, ¿no? En la siderurgia y en transporte, ¿no? En la industria textil, pues, nos dice que se inventó la lanzadera volante, como la máquina de fabricar hilos, también las máquinas de fabricar hilos, pero mucho más fuertes. Entonces, ya poco a poco, digamos, ¿quién iba ocupando un lugar en en esta historia? Las máquinas, ¿no? Vemos que las máquinas se están generando e inventando bastantes, ¿no? También en la industria siderúrgica, que tiene que ver más con los minerales, fundiciones de hierro, bueno, dice que en Gran Bretaña en el siglo XVIII se dio la escasez de madera, ¿ok? Justamente para la producción de hierro. También se va a dar justamente la fundición, ¿no? De algunos metales gracias al carbón también en la industria siderúrgica. Luego en 1690 se inventa la máquina de vapor de agua. Así se empieza a trabajar ya con la máquina de vapor de agua y esta fuerza que generaba la máquina de vapor, ¿no? Esto se va a llevar al transporte. Así es, utilizándolo para las fuerzas a través del vapor, como en los remolques y en las locomotoras, ¿no? Así es. Entonces, una segunda revolución industrial se va a dar justamente en 1850 y 1914, ¿no? Esta segunda revolución industrial, pues, nos dice que se caracteriza por dos rasgos principales: una notable aceleración del progreso tecnológico que da origen a una nueva relación entre ciencia y técnica. Así es, y una creciente concentración dentro de la organización del sistema capitalista, ¿no? Aquí vemos que lo que va a mejorarse no solamente va a ser, digamos, el aumento de máquinas, sino ya de ir produciendo ciencia.
esa nueva relación entre ciencia y técnica, ¿no? Digamos, parte también de lo que va a lograrse en tecnología, ¿no? Así es, se dio bastante esta notable aceleración del progreso tecnológico, ¿no? Bien, entonces ya entendemos que no solamente va a ser construir máquinas, sino también la técnica de cómo lograrlo, ¿no? Ya estamos, digamos, puliendo lo que son las fabricaciones de máquinas a ver quién te realiza un mayor trabajo y un mejor trabajo. Luego, vamos a tener que aquí se da pues el progreso tecnológico, ya que las invenciones de las décadas posteriores a 1850 transformaron a la metalurgia, ¿no? En esta segunda revolución industrial que inicia del año 50 hacia adelante, transforman la metalurgia, la industria química y la energía, ¿no? Y pues también se da la concentración en el sistema capitalista. Entre 1850 y 1895, en las economías capitalistas se operó un fenómeno de concentración del capital y de la producción, ¿no? Cómo con el capital lograba trabajarse y mover toda una producción, ¿no? Entonces vemos que el progreso sigue dándose también todavía en esta segunda revolución industrial. Así es, y vamos a tener pues algunas ideologías que también parten de ahí, ¿no? Hay ideologías socialistas y nos dice que el término socialismo apareció en forma casi simultánea en Francia, ¿no? Así es, en Francia y en Gran Bretaña, entre 1830 y 1840, aunque en esta época tuvo un sentimiento, digamos, bastante vago todavía, ¿no? Entre el año 30 y 40, utilizado en relación con las reformas sociales, ¿no? Que se creían necesarias para acabar con los problemas surgidos como consecuencias de la revolución industrial. Profesor, la revolución industrial, que fue el crecimiento de producción de mano de obra, empezó a tener consecuencias o problemas. Sí, sí va a llegar a tener problemas y voy a mencionárselos, ¿no? No sin antes tener en claro una vez más que el término socialismo aparece en Francia y en Gran Bretaña casi al mismo tiempo, ¿no? Recordemos que, digamos, en Francia también se va a ver parte de la ilustración, ¿no? Uno de los temas que ya se ha tocado con anterioridad, ¿no? Pero bien, está para complementarse nada más. Ahorita vamos a mencionar, por ejemplo, lo que tenemos aquí en pantalla, el socialismo utópico. Ya los defensores eran intelectuales idealistas que intentaban combatir la explotación del hombre por el hombre valiéndose de propuestas que la mayoría de las veces no pasaron del nivel teórico, es decir, solamente se quedaron, como muchos conocen, en esa filosofía, ¿no? Con ese constante proceso de filosofar, pensar, pero no lograr algo más, ¿no? Solamente palabras, pero no acciones. Este va a ser el socialismo utópico, que va a buscar una sociedad sin conflictos, ¿no? Una sociedad con cooperativismo, ¿no? Entre los trabajadores, entre la sociedad en general. Y por otro lado tenemos el socialismo científico, ya que a mediados del siglo XIX surgió el socialismo científico, nombre que se aplicó a la teoría de la historia creada por Karl Marx en colaboración con Friedrich Engels, ¿no? Así de filósofos, en este caso muy conocido, por supuesto que sí. Marx nos dice que adoptó el método dialéctico para hacer un análisis económico y político de los sistemas sociales, ¿no? Conocer de dónde provenía esa fuerza para lograr identificar qué es lo que te hacía, digamos, una buena sociedad, ¿no? Sin problemas, sin conflictos, para que de esta manera se planteen acciones, ¿no? Entonces, Marx va a ver esa parte del método dialéctico, es decir, cómo dar o cómo evaluar esa transformación que se ha dado en este proceso socioeconómico, ¿no? Cómo darle la contra a todo lo que no parece ser verdad, ¿no? Entonces, de esta manera también se va a mencionar al proletariado, ¿no? Ya que recordemos, y ya les mencionaba, ¿no? ¿Por qué habrán problemas surgidos en la revolución industrial? Porque, como les mencioné también hace un momento, quien estaba tomando protagonismo eran las máquinas, ¿no? Así es, las máquinas. Entonces, estas máquinas de vapor, la máquina de tejido, ¿no? Etcétera, poco a poco iban a ir reemplazando la
mano del hombre. ¿Por qué? Si el hombre o el proletariado o el obrero, que como se le conocía en ese entonces, solo podía producir, digamos, cierta cantidad, pues una máquina podía producir, digamos, a veces 5 o 10 veces más o mucho más. Entonces eran situaciones en las que no podías comprar una máquina y el hombre, ¿no? Sin embargo, cada vez había más despidos y menos manos de obra que solicitar. Y esto fue un problema, ¿no? A lo cual Marx por eso justamente va a analizar la parte económico-política de los sistemas sociales y conocer justamente el núcleo, ¿no? Intentar conocer qué es lo que estaba cambiando, ¿no? Qué es lo que movía a ese capital, a esa fuerza de generar así una revolución industrial. Bien, en una determinada sociedad, ¿no? Bien, chicos, entonces vamos a también estar tocando en la asesoría acerca de la Revolución Francesa y nos vemos entonces en unos minutos. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.